¿Sabías que hay prácticas en muchas iglesias y ministerios que Dios desaprueba? No me refiero solo a malas actitudes personales, sino a enseñanzas que desvían a miles de personas y que, a la luz de la Biblia, son completamente inaceptables. Hoy voy a ser directo y claro. Vamos a confrontar 7 prácticas del cristianismo moderno que Dios no aprueba. Prepárate, porque este mensaje no busca complacerte, sino confrontarte con la verdad. La primera práctica es creer que solo los profesionales deben servir en la iglesia. Hoy, en muchas iglesias, los ministerios parecen reservados para quienes tienen títulos, estudios o reconocimiento social. Se busca a los elocuentes, los talentosos y aquellos con buena presencia, mientras que quienes no encajan en el molde son excluidos. Pero Dios nunca eligió a quienes el mundo consideraba capaces. Él eligió a aquellos con corazones dispuestos. En 1 Corintios 1:25 está escrito que tomó lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios, dejando claro que su obra no depende del currículum de nadie. El problema es que la iglesia moderna ha confundido la preparación con la unción. Los líderes formados en teología pueden tener conocimiento, pero sin humildad carecen de poder espiritual. Jeremías 17:10 dice que Dios examina la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, no según su título. En el reino de Dios no hay lugar para el elitismo espiritual. Hay lugar para aquellos que, incluso sin estudios, tienen un corazón entregado al Señor. La verdadera preparación para servir no se obtiene en las aulas, sino en la presencia de Dios. La segunda práctica consiste en permitir que cualquiera se acerque al altar. Hoy en día el altar se ha convertido en un escenario para lucirse, no en un lugar de consagración. Cualquiera puede cantar, predicar o tocar un instrumento sin buscar la santidad ni la verdadera unción. Predicadoras con faldas cortas y maquillaje recargado, invitados cuyos testimonios se desconocen, e incluso políticos que se dedican a promover la construcción de altares han perdido el respeto por lo sagrado. Pero Dios dejó claro desde los tiempos de Levítico que quien toque lo sagrado sin respeto, sin consagración, será consumido en su presencia. Levítico 10, 1-2 nos recuerda que el altar es un lugar de fuego santo, no de exhibición humana. El problema es que la iglesia moderna confunde talento con santidad. Una voz afinada o una presencia impactante no reemplazan un corazón quebrantado ni una vida dedicada a Dios. Jesús mismo enseñó que los fariseos adoraban con los labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. En el reino de Dios, el respeto por lo sagrado no es opcional, sino un mandato. El altar no es para exhibir habilidades, sino para experimentar la gloria de Dios y ofrecer una adoración genuina desde una vida transformada. Si has llegado hasta aquí, Dios ya está tocando tu corazón. Por favor, suscríbanse al canal Faith Unmasked y escriban en los comentarios la frase: elijo seguir lo que honra a Dios, no a los hombres. No a los... Práctica número 3. Convertir los diezmos y las primicias en una obligación o un negocio. Hoy vemos iglesias donde los diezmos y las primicias se han convertido en un negocio. Se espera que los creyentes conozcan las fechas de pago, se crean cajas personalizadas para depositar el dinero y se enseña que si no das, no serás bendecido. Esto es una manipulación de la fe, usando la Biblia como herramienta de presión. Dios nunca quiso que su pueblo fuera forzado o engañado para dar. El diezmo es bíblico y voluntario. Él bendice a quienes dan con alegría porque ve el corazón, no la cantidad. 2 Corintios 9:7 nos recuerda que cada persona debe dar según lo haya decidido en su corazón,
no por obligación. El problema es que a menudo se pierde el enfoque. Enseñar a la gente a dar dinero se vuelve más importante que enseñarles a entregar sus vidas a Dios. La verdadera ofrenda no se mide en billetes, sino en entrega, obediencia y amor sincero. Convertir el diezmo en una obligación crea creyentes manipulados y religiosos, no transformados. Dios ama al dador alegre, no al que da por miedo o presión. Una iglesia que prioriza la prosperidad del líder sobre la fidelidad y la libertad de sus miembros enseña algo que Dios desaprueba y corrompe el propósito de la ofrenda. Práctica número 4. Predicar solo la doctrina de la prosperidad y no el arrepentimiento. Hoy vemos iglesias donde lo único que se predica es la prosperidad, el dinero, las posesiones y el éxito material, con la sutil expectativa de que los feligreses den cada vez más al pastor. Supuestamente, cuanto más den, más bendiciones recibirán. Dios no está en contra de la prosperidad. Hubo hombres en la Biblia, como Abraham y Job, que prosperaron. Pero cuando la enseñanza se centra únicamente en obtener riqueza, se convierte en manipulación espiritual. La iglesia moderna promete abundancia, pero evita hablar de la cruz, el pecado y el juicio. Segunda de Timoteo 4:3 advierte que vendrán tiempos en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que seguirá a maestros que digan lo que quieren oír. El problema es que esta doctrina desvía la atención de lo verdaderamente importante: morir al pecado y seguir a Cristo con un corazón entregado. La prosperidad no es la meta de la fe, sino la consecuencia de vivir conforme a la voluntad de Dios. La verdadera bendición no se mide en cuentas bancarias ni posesiones, sino en carácter, santidad y fidelidad a Él. Cuando la iglesia predica solo abundancia y omite la necesidad de entrega, enseña un evangelio que Dios no aprueba y deja a los creyentes espiritualmente vacíos. La quinta práctica consiste en enseñar que se debe obedecer al pastor por encima de todo. Hoy en día, muchas iglesias enseñan que el pastor tiene autoridad absoluta y que todo lo que dice debe ser obedecido sin cuestionarlo. El respeto se ha confundido con la idolatría. Algunos líderes exigen obediencia ciega, pero la Biblia deja claro que la verdadera autoridad espiritual debe estar alineada con la palabra de Dios. Cuando la voz del hombre reemplaza la voz de Dios, el resultado no es obediencia, sino manipulación. Hechos 5:29 nos recuerda que hay momentos en que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El creyente maduro sabe discernir, tomar lo bueno y rechazar lo que contradice las Escrituras. El peligro radica en que esta enseñanza crea iglesias llenas de miedo y control, donde la gente obedece órdenes sin cuestionarlas y se desvía del verdadero propósito de servir a Dios. Jesús nunca buscó que se adorara a los líderes humanos. Advirtió contra los fariseos, quienes imponían cargas pesadas y vivían de la obediencia de otros, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Respetar al pastor es correcto, pero idolatrarlo es peligroso. La verdadera sumisión proviene del discernimiento, la humildad y la entrega al Señor, no del temor religioso impuesto por los hombres. Sexta práctica: predicar que la salvación no se puede perder sin importar cómo vivas. Hoy en día, muchas iglesias enseñan que la salvación es un don eterno, independientemente de cómo vivas o las decisiones que tomes. Afirman que, incluso si pecas, Dios siempre encontrará la manera de salvarte porque fuiste sellado para la vida eterna. Esta es una doctrina cómoda que extingue el temor reverencial y engaña a los creyentes. Jesús fue claro: el que persevere hasta el fin será salvo. Creer que la gracia elimina la responsabilidad personal es un grave error, pues la verdadera fe produce transformación y obediencia, no una licencia para vivir en pecado.
El peligro de esta enseñanza radica en que convierte al creyente en alguien complaciente y desobediente, creyendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias espirituales. La gracia no es una excusa para la indulgencia ni para ignorar la santidad que Dios exige. La salvación es un don, sí, pero requiere perseverancia, arrepentimiento y fidelidad diaria. Ignorar esto no solo distorsiona la palabra, sino que lleva a miles a vivir engañados, creyendo que su corazón puede permanecer inmutable mientras esperan la bendición eterna. Séptima práctica: creer que vestirse con decencia te hace santo. Hoy en día, muchas iglesias enseñan que la santidad se mide por la ropa. Se predica que si una mujer usa una falda larga, una blusa cerrada o no se maquilla, automáticamente es santa. Esto ha llevado a muchos a creer que la apariencia externa refleja su espiritualidad, mientras que su corazón puede estar lleno de orgullo, crítica o falta de amor. A Dios nunca le han impresionado la ropa ni el maquillaje. Lo que busca es un corazón entregado y obediente. Y en cuanto a la vestimenta, debe ser modesta. Primera de Samuel 16:7 nos recuerda que el Señor no mira lo que el hombre mira, sino que escudriña el corazón. La santidad es fruto de la transformación interior, no de la ropa ni de la moda. La verdad es que vestirse con decencia es importante y refleja prudencia y respeto, pero no hace santo a nadie por sí solo. La identidad del creyente debe estar en Cristo, no en cómo se presenta ante los demás. No se trata de imitar al mundo con vanidades ni de vestirse como mendigos. Se trata de vivir con moderación, decoro y conciencia de Dios. Una iglesia que centra la santidad en la vestimenta está enseñando una mentira peligrosa, desviando la atención de lo que realmente importa: la pureza de corazón y la obediencia a la palabra. Estas son las prácticas en la iglesia que confunden a muchos creyentes y en lugar de acercarlos a Dios pueden convertirse en tropiezos. La Escritura advierte: ¡ay de los que son un tropiezo! No se trata de dejar de ir a la iglesia, sino de abrir los ojos y discernir qué honra a Dios y qué nos aleja de Él. Mi consejo es que, a la luz de la palabra, tomes lo bueno y deseches lo malo. Si la situación es tan grave que tu fe se ve constantemente afectada, quizás sea mejor encontrar una iglesia donde puedas crecer sin obstáculos, pero sin dejar de reunirte con otros creyentes. La iglesia perfecta no existe, pero podemos mantener nuestra mirada fija en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida. Si este mensaje te ha impactado, compártelo. Seguramente muchos necesitan escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Faith Unmasked para seguir recibiendo más videos que te desafíen y te acerquen a la verdad. Nos vemos en el próximo video.